El siguiente relato lo encontré en el canal llamado Quirk Zone, perteneciente al youtuber James Kirk. Publicó este relato que le llegó por parte de unos suscriptores en enero de 2026. Voy a hablar como si yo fuera este youtuber para contar el evento desde su punto de vista, ya que a él le llegó el caso directamente y él lo compartió en su canal. Hoy voy a compartir una historia realmente increíble de un suscriptor de California. Trata, entre otras cosas, sobre un encuentro que tuvo con criaturas reptilianas junto a su primo allá por el año 2000. Ahora tiene 40 y tantos y vive en Los Ángeles. Vamos a empezar retrocediendo a 1994 o 1995, cuando le ocurrió un primer incidente. Usaremos el seudónimo de Robert para referirnos a él. Ahí es donde comienza su historia. En fin, Robert se dio cuenta por primera vez de que algo realmente extraño estaba ocurriendo en la Tierra cuando tenía unos 9 años. Se encontraba en una fiesta de cumpleaños infantil, al aire libre, allá por 1994-95, y estaba golpeando una piñata junto con otros niños. En entrevistas telefónicas recientes, Robert relató que al intentar golpear la piñata, cayó hacia atrás. En ese momento, se le cayó el antifaz y pudo ver algo grande en el cielo. Era un ovni clásico. Parecía dos platos para pastel unidos en el cielo. Robert comentó que no les dijo nada a los otros niños sobre lo que acababa de ver. En cambio, salió solo a la calle para observar mejor el platillo volante que flotaba ahí. Cuando llegué a la mitad de la calle, pude ver muchos detalles: luces, la forma de la nave y sombras tras las ventanillas. Desde mi posición distinguía 4 ventanillas y veía siluetas moviéndose. No podía creerlo. Estaba totalmente atónito. Luego, Robert corrió a su apartamento para avisar a su madre y a su hermana, pero a ellas pareció no importarles. Quiso fotografiar el platillo, que según él era grande y flotaba a muy baja altura, pero las cámaras que encontró no tenían película. Más tarde, Robert regresó a la calle junto a un amigo de 13 años y ambos contemplaron maravillados el platillo volante. Contó que algunos automovilistas se percataron del objeto y se orillaron para observarlo. Era como una escena de película, dijo Robert, añadiendo que la nave se encontraba a una distancia de entre media milla y 1 milla de donde él estaba. También cree que las otras personas que miraban el cielo lo hacían porque vieron que él observaba el cielo. Su amigo mayor corrió hacia la nave, pero justo cuando estaba casi debajo de ella, el objeto se desvaneció en el aire. En los días siguientes apareció una breve nota en el periódico sobre el avistamiento del ovni. Robert supone que debió haber sido reportado por alguna de las otras personas que estaban en la calle aquel día. Y esta es una cita textual suya. Él dijo: si hubiera tomado una foto, habría conseguido la mejor imagen de un ovni de la historia. Pero, por muy impresionante que fuera aquel avistamiento, palidece en comparación con lo que le sucedió a Robert y a su primo Louis, un seudónimo, varios años después, en el año 2000 o 2001. Robert tenía 15 años en ese entonces y Louis 16. Era verano y los dos adolescentes habían salido con la intención de conseguir una hierba verde. Ese día nunca encontraron lo que buscaban. En su lugar se toparon con puro terror. Fue un día de locos para nosotros, dijo Robert. Estuvimos buscando aquella hierba todo el día. En cierto momento, los dos primos se dieron cuenta de que su búsqueda había fracasado. Así que decidieron dar por terminada la jornada. Serían las 6 o 7 de la tarde, comentó Robert. Ambos adolescentes estaban a kilómetros de casa, ya que se desplazaban en autobuses urbanos por Los Ángeles. Al subir al autobús que debía llevarlos a casa, un trayecto de más de 20 manzanas, a ambos les pareció extraño que, además del conductor, solo hubiera otras 2 personas a bordo. Robert dice que eso rara vez sucede en Los Ángeles. Como Robert y Louis se creían chicos cool,
naturalmente fueron directo a sentarse al fondo del autobús, a pesar de que las únicas otras personas a bordo también ocupaban los asientos traseros. Esos asientos estaban dispuestos en forma de anfiteatro, lo que significaba que quienes se sentaban ahí quedaban frente a frente. Robert y Louis se colocaron justo enfrente de quienes en un principio creyeron eran dos hombres corrientes, pero nada más sentarse, Robert se dio cuenta de inmediato de que algo andaba muy mal con aquellos dos sujetos. Parecían ser un hombre blanco y un hombre negro. El hombre negro vestía traje y llevaba un maletín, mientras que el hombre blanco, sentado a su lado, llevaba pantalones cortos de baloncesto y una camiseta deportiva. Y, aunque estaban sentados, Robert notó que ambos hombres eran extremadamente altos. Más tarde, al verlos de pie, comprobó que eran demasiado altos para el autobús y tenían que agacharse para desplazarse por el pasillo. Pero antes de eso, Robert se percató de que había algo raro en sus rostros. Aquí hubo una cita textual. Era como si llevaran máscaras, pero las máscaras no funcionaban bien. Robert comentó. Podía ver rasgos reptilianos bajo las máscaras. Luego notó que ambos tenían ojos de reptil. Las pupilas eran como rendijas verticales, explicó Robert. Además, su forma de vestir resultaba incongruente. Señaló que el supuesto hombre negro llevaba pantalones demasiado pequeños, mientras que el hombre blanco, con ropa de baloncesto, tenía un aspecto muy extraño. Robert dejó claro que, en algún momento de su vida, nunca había oído ni leído para nada sobre alienígenas reptilianos y no lograba comprender lo que estaba viendo. Parecía que tenían la piel transparente, dijo Robert. Sus rostros enteros parecían caras de iguana. No sé si estaban cambiando de forma o si llevaban máscaras que simplemente no funcionaban bien. Se inclinó hacia Luis y le comentó en español lo que estaba viendo. Justo en ese instante, los dos reptilianos sentados enfrente giraron la cabeza hacia ellos y los miraron directamente a los ojos. Ambos nos miraron fijamente a los ojos, dijo Robert. Me sentí amenazado. Fue algo tan surrealista, no podía comprenderlo. Cuando dije eso en español, ambos se detuvieron y nos miraron con una expresión de locura. A la mayoría de la gente le habría dado un infarto. Nos estaban desafiando con la mirada. Luego, según Robert, los reptilianos hablaron entre sí, pero en un idioma que él nunca había escuchado antes ni después. Cuando le dije a Luis en español que no eran humanos, ellos dijeron algo en un idioma que yo jamás había oído, comentó. Entonces, sin dar explicaciones, el conductor llegó a una parada y anunció que esa sería la última del día. Robert señaló que se encontraba en un barrio peligroso de Los Ángeles, a kilómetros de distancia de donde él y Luis vivían. El autobús debía dejarme a 3 calles de mi casa y de repente el conductor dijo, esta es la última parada. El lugar donde nos dejaba era una zona realmente conflictiva de la ciudad, muy peligrosa. Yo dije, no puede dejarnos aquí, porque caminar por esta zona supone un riesgo para nuestras vidas. Robert cree que los reptilianos lo manipularon o que él también estaba aterrorizado. Parecía ausente, como en trance, aquel conductor. Al darse cuenta de que la discusión con el conductor no llevaba a ninguna parte, los dos chicos decidieron que tendrían que irse caminando a casa, que estaba a unas 20 manzanas de distancia. Al bajar del autobús, Robert contó que él y Luis empezaron a dirigirse hacia el oeste para volver a casa y se fijaron en que los dos reptiles caminaban hacia el este. Miré hacia atrás y simplemente nos estaban observando, dijo Robert, añadiendo que le separaban unos 4.5 metros. Robert relató entonces que él y Luis se apresuraron a alejarse de los reptiles siguiendo su camino hacia el oeste. Tras unos segundos, Robert dijo que volvió atrás y los reptiles ya no estaban ahí. Lo llamativo de esto es que no había forma de que hubieran desaparecido de la vista así, en cuestión de segundos, porque era un espacio abierto y no había dónde esconderse tan rápido, explicó Robert. Así que hay otro detalle en este caso. Uno se pregunta, ¿desaparecieron? ¿Se hicieron invisibles? ¿Se movieron a gran velocidad justo cuando los chicos le dieron la espalda?
se largaron rápidamente de ahí o se hicieron desaparecer de alguna manera? Aterrados por lo que acababan de presenciar, y sumado al hecho de que se encontraban en una zona peligrosa de la ciudad, los dos adolescentes se resignaron a intentar llegar a la casa lo antes posible. Realmente no sabíamos qué acababa de pasar, dijo Robert, y tampoco podíamos hablar mucho del asunto porque estábamos atravesando un barrio peligroso. A esas alturas el sol ya casi se había puesto. Robert contó que había muchos perros callejeros por la zona donde caminaban. De hecho, vieron a dos de ellos al otro lado de la calle. Esos dos perros nos seguían, dijo. Luego apareció otro, y otro más, y después otro. Así es, Robert relató que los perros, en su mayoría pitbulls y rottweilers, además de algunos mestizos, formaron una jauría y caminaban detrás de los dos adolescentes. En al menos dos ocasiones, otros perros saltaron vallas para unirse al grupo que seguía a Robert y Louis. Eran perros grandes, comentó Robert, añadiendo que los dos que los seguían al principio acabaron convirtiéndose en una jauría de unos 15 ejemplares. Uno de los perros le ladró a Robert e intentó morderlo, lo que obligó a los dos adolescentes a correr para salvar su vida. Corríamos por la calle perseguidos por 15 perros, contó Robert. Finalmente, los dos jóvenes llegaron a una plaza donde había una pequeña tienda de barrio familiar y entraron corriendo para evitar ser atacados. La dueña del establecimiento pensó que por la forma en que irrumpieron en su local iban a robarle, relató Robert. La dueña creó que intentábamos robar la tienda. Dijo y añadió que los perros saltaban contra la puerta de cristal transparente tratando de llegar hasta ellos. Robert y Louis le aseguraron a la propietaria que no tenían intención de robarle nada y que solo buscaban refugio para evitar ser atacados ferozmente por los perros enloquecidos que intentaban entrar a la fuerza. De repente, la jauría de perros dejó de ladrar y todos se alejaron caminando con calma, dijo Robert. Relató que entonces utilizó un teléfono público para llamar a un pariente, quien llegó poco después en un coche y los llevó a casa. En cuanto a la experiencia en su totalidad, Robert, que ahora tiene 40 y tantos años, comentó: Tengo imaginación, pero no podría inventar algo así. Y añadió que cree que los reptilianos con los que se topó manipularon a aquellos perros. Robert ha llegado a creer que dichos reptilianos intentaban hacerles daño a él y a Louis aquel día. Calificó la experiencia como algo negativo y positivo a la vez. Positivo porque le abrió los ojos a la realidad de que hay otros seres entre nosotros, y negativo debido al terror que tanto él como su primo Louis sufrieron, así como por los poderes potencialmente peligrosos que poseen este tipo de seres. Sin embargo, el encuentro con los reptilianos no fue el último gran episodio de fenómenos extraños que vivió Robert. En el verano de 2006 o 2007, Robert viajaba con dos amigos por una autopista del Valle de San Fernando, en California. Tras pasar el día nadando en casa de la abuela de uno de sus amigos, se detuvieron a repostar combustible. Era de noche y el cielo estaba despejado, según contó, salvo por lo que a primera vista parecía una gran nube circular. Pero Robert afirmó que no era una nube. Se trataba de una gigantesca nave nodriza circular que intentaba camuflarse como tal. Dijo que aquello parecía sacado de la película Independence Day, añadiendo que la nave tenía el tamaño de una gran metrópolis. El objeto no tenía luces, pero para Robert y sus amigos estaba claro que lo que veían era algún tipo de nave alienígena altamente avanzada. Robert intentó tomar una fotografía del objeto con su viejo teléfono móvil plegable, pero la imagen salió distorsionada. Se veía toda gris, comentó. Robert y sus dos amigos se quedaron contemplando aquella gigantesca nave nodriza durante unos 10 minutos hasta que todos tuvieron un mal presentimiento y decidieron marcharse. Relató que, mientras se alejaban, la gigantesca nave permanecía ahí suspendida en el cielo. Con esa cosa se podía cubrir una ciudad entera, literalmente, afirmó. Ahora, Robert se pregunta si habrá gigantescas naves nodrizas alienígenas sobrevolando el cielo constantemente,
aunque la mayor parte del tiempo seamos incapaces de verlas.